santo y divino nombre. Su palabra dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, Señor, hemos sido creados para alabanza de su gloria y para alabarle eternamente y para siempre. Somos ese pueblo que se goza día tras día en su Creador, porque ha reconocido que Él ha sido bueno y maravilloso para con nosotros. Qué bueno es alabar al Señor, hermano. No nos cansamos. Cuando alabamos, entramos delante de la presencia del Señor. Dice su palabra también que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y ese es el motivo por el cual nos reunimos principalmente en su casa como congregación, alabando y glorificando, exaltando las grandezas de su nombre, exaltando las grandezas de su poder. No nos cansamos ni nos podemos cansar. El Señor nos ayude a que esa alabanza que sale por nuestros labios está producida por la gratitud que hay en nuestros corazones por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, le damos la más cordial bienvenida nuevamente a nuestro servicio de miércoles en la mañana, donde llegamos con corazones dispuestos para alabar al Señor y para recibir de parte de Él la palabra que sabemos que Él siempre nos tiene fresquecita en la mañana para que nuestra alma y nuestro espíritu pueda ser alimentado. Saludamos a todos los hermanos y a aquellas personas que de alguna manera u otra, a través de los medios del internet, van a alcanzar a escuchar esta palabra que el Señor tiene preparada en este día. Y los saludamos de parte de nuestra congregación y nuestro pastor Norris. También queremos felicitar, sabemos que hay un alto porcentaje de que nos está mirando, y es nuestro hermano Materón y nuestra hermana Janet, que el Señor los bendijo siendo abuelos por primera vez. Nuestra hermana Jackie, hermano, ya tiene su bebé, un varón hermoso, grandísimo. Que el Señor le dé mucha salud, y este niño que ha nacido con un propósito de parte de Dios, sus padres puedan guiarlo siempre en el temor del Señor para que ese propósito se cumpla en la vida de este niño. Y nos alegramos, toda la congregación se goza porque hay un miembro nuevo en la congregación enviado desde el cielo. Así que Dios es bueno y es lindo. Y vamos en estos momentos a exponer la palabra del Señor en este día. Oídos atentos, corazones dispuestos, y vamos en el nombre del Señor. Señor, sabemos que sin ti no podemos, que si tú, Espíritu Santo, no diriges esta palabra tuya a nuestros corazones, Señor, se quedará en palabra, pero no es el deseo de nuestros corazones, Señor, al escuchar tu palabra. El anhelo en nuestros corazones, Señor, es que cada vez, Señor, que tú nos das tu palabra, Señor, caiga en nuestros corazones de tal manera, Señor, que parta, como dice tu palabra, el espíritu del alma, Señor, y tú nos hagas ver el propósito por el cual nos los envías, y nosotros quedemos, Señor, llenos de ti, pero con un propósito, Señor, de dar, Señor, por gracia lo que tú en esta mañana tienes preparado para nosotros. Anhelamos, Señor, una vez salgamos de este lugar, ponerlo, Señor, darlo a aquellos que lo necesitan, Señor, y vivirla en nuestras vidas primeramente, Señor. Así que somos tuyos, Espíritu Santo, haz como tú quieras, abre nuestros ojos y todos nuestros sentidos espirituales están a tu disposición. Entregamos nuestra voluntad a ti para que sea la voluntad tuya en nosotros a través de la palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque hemos entendido que solamente a ti te pertenece, Señor. Amén. Hermanos, quiero leer unos versos antes. Vamos a estar de pie y vamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a leer unos versos y luego nos sentamos. Vamos a trazar la palabra por diferentes áreas de la Biblia donde el Señor nos va a hablar a través del tema que me ha dado en esta mañana para desarrollar. Y dice el libro del apóstol Juan, capítulo 17. Aleluya. Ese es el gallo, pero no el que se cantó cuando
No es el de Pedro. Hay un gallo por ahí, hermano, cantando. Tal vez usted no lo pueda escuchar si lo está escuchando por las redes. Pero sí, pero ese testimonio, vamos a cogerlo como testimonio de que la palabra de Dios es verdadera y se cumple. El Señor lo dijo y se cumplió. Y sabemos que la palabra que el Señor va a dar hoy, que se cumpla para bien nuestro y para gloria de aquel que nos las trae. Qué lindo es el Señor. Sí, este capítulo 17 de Juan narra esa oración final que Jesús hizo por sus discípulos antes de ir a la cruz, donde el Señor Jesús sabía que ya Él había cumplido con la misión que el Padre le había encomendado aquí en la tierra y estaba presentando los discípulos delante del Padre, rogando a Él por ellos. No vamos a leer el capítulo completo, pero si usted no lo ha leído, hágalo parte de su asignatura tan pronto llegue a su casa y lea la oración que Jesús hizo por usted y por mí, aun cuando todavía no habíamos llegado a sus pies, no habían sido salvos. Pero hoy sí podemos decir, esta oración Jesús la hizo por mí. Hoy ya yo soy parte de ese pueblo por el cual Jesús oró en este capítulo. Y dice de los versos 20 al 23, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la palabra de uno que creyó. Nosotros hoy estamos aquí porque dio ese testimonio de lo que Cristo había hecho en la cruz. Nosotros creímos y hoy esa palabra se cumplió en nosotros. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. El Señor añada bendición a su santa palabra. Ya hemos orado, pidiéndole al Señor que nos dirija. Y podemos tomar asiento. Hermanos, vamos a estar trazando la palabra de hoy bajo el tema ¿cómo podemos vivir en unidad? ¿Cómo podemos vivir en unidad? Y cuenta la historia de un misionero en África que observaba a dos leprosos sembrando semilla en un campo. Uno de ellos, acuérdense que eran dos leprosos, uno de ellos no tenía mano porque la lepra le había consumido. Ustedes saben que la lepra es algo que consume el cuerpo y lo va deteriorando y haciendo que caiga poco a poco. Pues uno de estos leprosos ya no tenía manos y el otro había perdido sus pies debido también a la enfermedad de la lepra. El misionero observó cómo el que no tenía manos cargaba en su espalda al que le faltaban los pies. Y el que tenía manos cargaba un saco en su mano de semillas, dejando caer los granos al suelo, mientras el que tenía pies lo cargaba. Mientras éste dejaba caer la semilla en la tierra, el que lo cargaba a la misma vez usaba sus pies para introducir la semilla que el que tenía manos dejaba caer en el suelo. Así juntos pudieron unirse como uno para poder trabajar sembrando la tierra, la cual llegado al tiempo daría su fruto y de la cual ambos comerían de ese fruto. Qué lindo ejemplo, ¿verdad que sí? Hermanos, cuando por la gracia de Dios nosotros fuimos salvos, el Señor nos hizo parte de su iglesia.
de su familia, que es la iglesia, compuesta de hermanos y hermanas en Cristo a través de todo el mundo, teniendo como hermano mayor, ¿usted sabe quién es nuestro hermano mayor? Jesús es nuestro hermano mayor. Asimismo, Él lo dice de nosotros en el libro de Hebreos, capítulo 2, versos del 11 al 13. Mire cómo Jesús nos llama a nosotros. Jesús el hombre, el Hijo del hombre que vino a la tierra para mostrar el amor del Padre a nosotros. Dice el verso 11, del verso 11 al verso 13 del capítulo 2 de Hebreos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Así que todos somos de uno, del Dios Padre. Por lo cual no se avergüenza llamarlo hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. La congregación, hermano, la congregación simboliza el lugar donde se reúne la familia de Dios. Y otra vez, yo confiaré en Él y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Nosotros somos los hijos de Dios. Y Jesús es nuestro hermano mayor. La iglesia es nuestra familia, grupo de refugio, centro de apoyo. Es la iglesia, es la congregación de los santos. Aun cuando, hermano, aun cuando existen diferencias y a veces roces o choques entre nosotros, lo cual entendemos que existen todas las familias. Cuando hablamos de la familia de sangre, entendemos y reconocemos que entre nosotros hay choques, hay diferencia, pero seguimos siendo una misma familia. Así que el hecho de que tengamos roces o tengamos diferencias el uno con el otro, eso no puede llevarnos a nosotros a decir, ya yo no pertenezco a la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Somos la familia de Dios, ese centro de apoyo y de refugio que el Señor ha establecido en cada pueblo y en cada nación donde su iglesia se reúne para que podamos alabar y glorificar su nombre y tener coinonía los unos con los otros. Efesios capítulo 2, hablando de la familia, que somos la familia del Señor, dice de la siguiente manera. Efesios capítulo 2, versos del 19 al 22 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Vio cómo lo dice? Que somos miembros de la familia de Dios. Así que si usted se piensa que usted es huérfano, que no tiene familia, cuando llegó a Cristo, entró a la familia más grande que existe en todas las naciones. La familia de Cristo, que es la iglesia del Señor. Dice el verso número 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire qué lindo, ahí esos pasajes de la palabra muestran el propósito por el cual el Señor levantó una familia aquí en la tierra, la familia de la iglesia, la familia de Cristo. Nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra como familia de parte de Dios, y dice que fue edificada sobre el fundamento, sobre esta palabra, y él dice la piedra del ángulo es esa piedra que se pone central para poder comenzar a construir un edificio. Y Jesucristo es esa piedra angular. Y nosotros somos piedras que el Señor va añadiendo y va levantando su iglesia. Y esa iglesia tiene un propósito, y es crecer,
crecer hasta la estatura de Cristo o formar la imagen del Señor en nosotros. ¿Para qué? Porque según vamos creciendo, nosotros somos ese templo santo del Señor que juntamente nos edificamos para morada de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y Él es el que nos va construyendo, nos va levantando, vamos creciendo para así ir cumpliendo el propósito de Dios como un solo cuerpo que somos. Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. Así que vamos ahora a ir al tema de cómo nosotros podemos vivir en unidad, ya que hemos entendido que somos la familia del Señor, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, que somos parte de esta familia, la cual Dios ha establecido aquí en la tierra y se divide en diferentes congregaciones a través de todas las naciones, pero entendiendo que solamente es una iglesia compuesta por muchos miembros. Así que todo aquel hermano que construye o tiene una familia, su meta es que su familia, tanto el matrimonio, los padres y los hijos vivan en unidad, ¿cierto? Nadie quiere tener una familia dividida. Todos queremos tener una familia en unidad. Porque donde hay unidad hay orden y esto contribuye a la paz y convivencia entre los unos y los otros. Si usted le pregunta a un padre o si yo le pregunto a usted como padre, ¿qué es lo que más usted desea si usted tiene más de un hijo? ¿Qué es lo más que usted desea ver en sus hijos? Que estén unidos, ¿verdad que sí, don Juan? Que estén unidos, que se amen, que se busquen, que se protejan el uno al otro, que se ayuden el uno al otro. ¿Por qué, hermano? Porque esto es lo que va a crear esa unidad entre ellos. Y usted está desde que nacieron, usted se está enfocando y mirando esa parte cada vez que se peleaban. Vete, pídele perdón a tu hermano. Porque para crear una unidad tiene que haber ese perdón, tiene que haber ese amor. Si no hay amor, no puede haber unidad. Podemos estar juntos, pero no unidos. Pero el propósito no es que solamente que estemos juntos, sino que estemos en unidad. Y ustedes como padres, pues realmente lo que les interesa es que sus hijos estén en unidad. Y así como ustedes padres quieren que sus hijos estén en unidad, así mismo nuestro Padre Celestial quiere que nosotros sus hijos, usted y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, caminemos en unidad, estemos en unidad, mostremos la unidad. Como estuvimos leyendo en Juan 17, que más luego, que ahora vamos de nuevo a ir sobre estos versos para que podamos entender que sí, la unidad es de vital importancia delante de la presencia del Señor para con nosotros sus hijos. A unidad nos ha llamado el Señor y hay tantos y tantos versos que el Señor nos da a través de su palabra, recordándonos el propósito de Él cuando nos dejó aquí en la tierra, de lo que iba a ser su iglesia y lo que esperaba de nosotros, que nos lo dejó a través de esta oración, primeramente donde Jesús decía que Él estaba orando por nosotros. Dice que no solamente estaba rogando por los discípulos en ese momento, sino que Él también estaba orando, sino también por los que han de creer en mí, por aquellos que iban a creer en Él. ¿Y quiénes son los que iban a creer en Él en el futuro? Nosotros que hoy estamos aquí delante de la presencia del Señor, dándole gracias, gloria y honra, porque su gracia nos alcanzó. Fue su gracia, hermanos, que nos alcanzó. Y hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Aceptados, amados, adoptados. Y le damos gracias al Señor porque hoy vemos cumplida esa palabra en nosotros, que como le dije, otro nos habló de Cristo, porque Él dice ahí, que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que por la palabra que sale de nuestros labios, referente al sacrificio de Cristo, al amor de Dios para con nosotros, muchos más van a venir a ser parte de esta familia
que es la iglesia del Señor. Por eso nosotros tenemos que hablar a tiempo y fuera de tiempo del amor de Jesucristo, de ese amor del Padre al haber entregado a su Hijo para que salvar al mundo que está destinado a morir, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, pero que el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna en Él. Así que sigue diciendo, para que todos sean uno. ¿Como quién? Como Él y el Padre eran uno. Así que ahí está viendo el deseo de usted como padre, de que sus hijos sean uno, que se lleven los unos a los otros. El Padre también, ese es el deseo, ese es el anhelo de su corazón. Dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, que también ellos sean uno en nosotros. En Él, hermanos. Tenemos que ser uno en Él, porque si no lo tenemos a Él, no vamos a poder vivir esta unidad, compartir este amor, disfrutar de este amor. Es en Cristo. Todas las cosas que el Señor nos ha dado es en Cristo. Nosotros tenemos una herencia grande en Cristo Jesús y el Señor quiere que la conozcamos para que nosotros podamos disfrutarla. Que así como el Padre se goza con Jesús y el Espíritu Santo al ver su obra aquí en la tierra, que somos nosotros su iglesia, nosotros también nos gocemos en Él los unos y los otros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Hay propósito, hermano, en todas las cosas que el Señor dice y hace. Dios no dice las cosas por decirlas. Él nos manda que nosotros seamos uno, a que caminemos en unidad, pero tiene un propósito. O sea, que esto va a causar un resultado. La unidad entre nosotros como pueblo, como familia, va a dar un resultado, y es que los demás, que el mundo iba a creer en Él. No en nosotros. Nosotros vamos, a través del amor de nosotros, el mundo va a creer lo que Dios dice en su palabra de nosotros y de Él. Dice, la gloria que me diste yo le he dado. Hermano, nosotros nos gloriamos en Cristo. ¿Okay? Lo importante es que sepamos tomar esa palabra cuando el Señor dice que nos podemos gloriar en Él. Porque nosotros siempre, y la palabra lo dice, que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Pero en Cristo Dios compartió su gloria con la iglesia, y eso somos usted y yo. Así que usted y yo nos podemos gloriar en Cristo. Nos podemos gloriar en las obras que el Señor nos ha dado para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado. Nos podemos gloriar en hablando de Él. Dice, pero ¿qué se cree este? No, es que este gozo no es mío. Esta gloria no es mía. Me fue dada y yo tengo que compartirla. Qué lindo es el Señor. Bendito tu nombre, Señor. Y dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Usted ha visto a través de estos versos cómo se ha repetido que seamos uno en Él. Lo dice 1, 2, 3, 4, en lo que pude ponerle en rojo, quizás había más. Donde el Señor nos llama a la unidad. Y cuando el Señor dice algo, quiere decir que es posible hacerlo, es posible vivirlo y es posible que sea parte de nuestras vidas diarias. Él nos ha mandado a ser uno, y si Él dijo que camináramos en unidad, quiere decir que es posible caminar en unidad. Así que Jesús no solo le pidió al Padre lo que deseaba para su iglesia, que es la unidad, sino que también proveyó las instrucciones que sus discípulos tenían que seguir para que esta unidad fuera una realidad diaria en sus vidas, no importando las diferencias que Él ya sabía que iba a haber entre ellos. Sus diferencias, las faltas, sus ofensas, debilidades y todas las dificultades que enfrentarían los unos con los otros no harían imposible que pudieran vivir en unidad, ya que cada una de estas cosas iban a ser un instrumento que el Espíritu Santo usaría para hacerles ver que la unidad entre ellos provenía de Dios
e iba a ser posible si seguían las instrucciones que Jesús les había dado a seguir. Así que el Señor nos manda a estar en unidad. Pero Él sabía, hermanos, que iban a haber desavenencias entre uno y el otro. Que nos íbamos a ofender. Que nos íbamos a herir el uno al otro. Todas estas cosas el Señor las sabía. Por eso es que nosotros cuando nos llegan las pruebas y las tribulaciones y estas cosas que vienen que nos ofendemos el uno al otro, nosotros no podemos salir corriendo. Porque exactamente esas cosas son las que Dios va a usar, el Espíritu Santo va a usar para hacernos ver que Él en nosotros, que Él no depende de nuestras habilidades, no depende de que nosotros seamos buenos o seamos perfectos en cuidarnos de no ofender a nadie, y eso debe de ser así. Pero no siempre va a ser así. Y cuando ocurre, ¿qué vamos a hacer? ¿Correr para otra congregación? ¿Ir mudarnos de iglesia? No, hermanos, siempre vamos a tener problemas los unos con los otros. Si tenemos problemas nosotros mismos, que muchas veces nosotros nos entendemos, entonces queremos que con los demás nos vaya bien y muchas veces nosotros no nos sabemos nosotros ni qué hacer con tantas cosas que nosotros tenemos adentro, que sabemos que no nos gusta y que Dios está bregando en ellas. Yo escuché a un conferencista decir esto y me gustó. De un hombre que quedó en una isla, naufragó en el bote que iba y quedó en una isla donde no había nada ni nadie. Y nadie pasaba por ahí, así que él tuvo que buscársela para sobrevivir. Y él levantó todo lo que necesitaba en esa isla poco a poco para poder vivir. Y dice que pasó una embarcación, entonces el que iba en la embarcación se dio de cuenta y paró en la isla, y cuando lo vio a él, le dijo, wow, ¿cómo tú has podido sobrevivir aquí? Pero ya veo que tú hiciste tu casa. Sí, esa es mi casa. Y entonces el que le estaba preguntando, y esa, me imagino que es la iglesia porque tiene una cruz. Y le dijo, sí, esa es la iglesia, pero allá yo veo otro edificio que tiene otra cruz, ¿es otra iglesia? Sí, esa era la iglesia donde yo iba antes. Así que imagínense, nosotros mismos no nos soportamos. Y él estaba solo, así que allí no había nadie que lo molestara. Pero algo le pasó que nos decidió no ir a la iglesia y hizo otra iglesia. Y así el Señor nos enseña que realmente es por Él, es por la gracia de Él, hermano. Esto no es de nosotros. Es por la misericordia de Dios en nosotros que nos ayuda y que nos une en un solo espíritu y en un solo cuerpo. Él es el único que tiene el poder para hacerlo y Él lo hace. Nosotros solamente tenemos que creerlo, negarnos a nosotros mismos, porque Jesús lo dijo, el que quiera ser mi discípulo, esta es la condición. Tienes que negarte a ti mismo porque de lo contrario te vas rapidito, me dejas rápido. Y fueron muchos los que caminaron con Él, pero dice que fueron muchos los que lo dejaban, porque no podían soportar lo que el Señor les hablaba en verdad y en amor, para que ellos entendieran que el Señor los ama, pero que el Señor nos ama y nos trae como estamos, pero el propósito del Señor no es que nos quedemos igual, hermanos. El propósito de Cristo cuando le salva a usted y a mí nos trae como estamos, llenos de pecado, embarrados del pecado. Pero si su hijo llega a su casa todo sucio, usted no le va a decir, vete, báñate, cámbiate, ahí hay ropa, ¿verdad que sí? De esa misma manera, llegamos dañados por el pecado y el Señor nos dice, entra, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas que están preparadas para ti y yo tengo el poder para cambiarte y transformar tu vida. Pero qué lindo es el Señor. Así que, hermano, es posible vivir en unidad. ¿Y cuáles son estas instrucciones que el Señor nos ha dejado o nos ha provisto para que podamos vivir en unidad como hermanos? Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 6, verso 31. Porque este verso lo vamos a usar como verso clave para ver que realmente es posible poder vivir en unidad. Estamos hablándole al pueblo de Dios.
Dice la palabra de Lucas capítulo 6, verso 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. La Nueva Traducción Viviente lo dice más directo. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Tan fácil como eso, ¿verdad que sí? Tan fácil como eso decirlo. Este verso de Lucas 6:31 contiene lo que llamamos la regla de oro. Si usted no había escuchado hablar sobre la regla de oro, por lo menos para mí es bien común, de la regla de oro, que es que trate a los demás como yo quiero ser tratada. A todos nos gusta que nos traten bien. ¿Hay alguien que no está de acuerdo con eso? ¿Hay alguien? A veces nosotros decimos, bueno, a la verdad que hay gente que le gusta que los traten mal. ¿Verdad que sí? Cuando vemos situaciones que realmente no entendemos y terminamos diciendo eso, pero no, lo natural es que a todo el mundo le gusta que lo traten bien. Este verso es una instrucción clara y sencilla que si la seguimos al pie de la letra nos llevará a vivir en unidad los unos con los otros. Mire bien, hermano, que el verso no está diciendo que tratemos a los demás como los demás nos tratan a nosotros. Vamos a dejar esto bien en claro. No, yo lo traté como él me trató. Así que no le debo nada porque le di la misma paga. Mas eso no es lo que nos dice el Señor a través de este verso. Dice, sino que nos está diciendo que los tratemos bien a los demás, aunque ellos nos traten mal. Nosotros tenemos que aun cuando nosotros recibamos mal, el Señor nos manda a pagar el mal ¿con qué? Con el bien. Así que de nuestra parte nosotros tenemos que estar bien cimentados en el amor de Cristo para poder llevar esto a cabo, hermanos. Esto no es fácil, a la carne no le gusta esto. Pero sí, el Señor nos manda a tratar a los otros de la manera que nosotros nos gustaría ser tratados, aun cuando a cambio recibamos el mal. Porque de eso se encarga el Señor. Los resultados que podemos alcanzar, hermanos, cuando cumplimos esta regla de oro de tratar a los demás como nos gustaría que nosotros ser tratados. Mire lo que dice el verso 27 de ese mismo capítulo 6 de Lucas. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Así que, hermanos, cuando nosotros tratamos a los demás como deseamos ser tratados, se nos va a poder facilitar el poder amar a los enemigos, a nuestros enemigos, y hacer bien a aquellos que nos aborrecen. ¿Por qué? Porque nosotros no nos estamos mirando con la falta de esa otra persona para responderle de la misma manera, sino que nosotros hemos entendido que el Señor nos ha dicho que nosotros debemos de tratar a los demás como debemos ser tratados. Y vamos, si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra, porque es a través de la palabra que nosotros lo vamos a poder lograr, conociendo la palabra y sabiendo que no es en nuestra fuerza, que es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, dándonos el poder para poder nosotros negarnos a esta carne y hacer la voluntad de Dios. Así que el verso 28 dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Así que cuando nosotros tratamos a los demás como deseamos que nos traten a nosotros, vamos a poder bendecir a los que nos maldicen y orar por aquellos que nos calumnian. Pregunta, ¿esto es fácil? No, esto realmente no es fácil, porque a usted y a mí se nos hace muy fácil bendecir y orar por aquellos que amamos y por aquellos que nos aman. Por aquellas personas que nos gustan, que nos cayeron bien. Aunque no conocemos, sí, pero me cayó bien.
Pero ¿qué de aquellas personas que nos tratan mal, que nos maldicen? El Señor nos manda, hermano, a bendecir, hacerle bien a aquellos que nos maldicen y a orar por los que nos calumnian. Pero orar por los que nos maldicen y nos calumnian no es nada de fácil. Nuestra carne lo rechaza en el momento. Por el contrario, ¿qué es lo que nos provoca cuando alguien nos maldice, nos rechaza, nos trata mal? Agarrarlo del cuello. Ah, sí, pero no siempre eso sale eso no sale de esa carne, eso te lo revolea el espíritu. Porque realmente esto viene del espíritu. Lo primero que nosotros queremos es echarlo para el lado, rechazarlo, odiarlo y coger la venganza en mi mano. No te preocupes, yo lo arreglo. Esto yo lo arreglo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso y el Señor nos dice, el Espíritu Santo dice, ¿qué tú dijiste? Ay, Señor, sí, no, está bien, te lo entrego. Mira a ver qué hace con el Señor. Sí, porque realmente no es nada de fácil. Mas cuando rendimos nuestra voluntad para que sea la voluntad de Dios en nosotros, vamos a poder ver la bendición de la palabra de Dios cumplida en nosotros. Porque vamos a poder amar y aceptar a los demás, así como Dios nos ama y nos acepta a nosotros y nos perdona. No hay otra, pero sí es posible. La regla de oro va más allá de tratar a los demás como nosotros quisiéramos ser tratados. Nos lleva a estar dispuestos a mostrar el amor y la misma misericordia que nosotros hemos recibido de parte de Dios, aun cuando nos traten mal. Vamos un momento a meditar, hermanos, en esta pregunta. ¿Cómo quieres que otros te traten? ¿Tratas a los otros de la misma manera que tú y yo queremos ser tratados? Estoy haciendo las preguntas directas, pero primero van conmigo. Piensa en una ocasión reciente cuando te sentiste mal por la forma que trataste a otro. Es muy fácil recordarme de algo reciente que alguien me hizo y me hizo sentir mal. Pero meditemos, ¿cuándo fue la ocasión que el Espíritu Santo te pueda traer en estos momentos que le hablamos a una persona de la manera que no debimos haberlo hecho? ¿Qué pudieras o qué hubiéramos podido haber hecho o dicho para atender a esa persona o tratarla mejor? Estas son preguntas personales para usted y para mí. Que el Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas, pero no con el fin de hacernos sentir mal, sino de corregirnos y de llevarnos a recibir la bendición de Él y poder bendecir a otros. Porque como le dije, es muy fácil que yo me acuerde lo que el que trabajó conmigo ayer me dijo de mala manera y a mí me dieron ganas de decirle 2 o 3, pero que llegue a mi pensamiento la manera que le hablé a una persona que no debía haberlo hecho y lo maltraté, de que el Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y nuestro espíritu y le pidamos perdón al Señor y vayamos y pidamos perdón a esa persona y que nos cuidemos, hermanos, de cuando nos vamos a acercar a una persona, ir con la mejor disposición de servirle, de atenderlo y de servirle de la manera que nos hubiera gustado a nosotros ser servidos si nos hubiéramos encontrado en esa situación. Bendito sea tu nombre, Señor. Vamos a ver otros pasajes de la palabra que nos instruyen y nos ayudan a poder fomentar la unidad entre los unos y los otros. Y podemos ver en Romanos capítulo 14, verso 13, donde el Señor nos dice a través del apóstol Pablo: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Como le dije, hermano, todos tenemos falta,
Todos tenemos una que otra cosa que sabemos que no está bien, que no nos agrada. Pero muchas veces se nos hace más fácil mirar lo que tiene el hermano, la falta del hermano, la manera que él hace las cosas el hermano, que debió haberla hecho así, que por qué no lo hizo así. No, la palabra nos manda a detener ya esas cosas, porque ninguna de esas cosas contribuyen a la unidad del cuerpo. Nosotros tenemos que entender que Dios le ha dado un don a cada uno, que Dios le ha puesto su amor en cada uno de nosotros, que unos están comenzando, que unos son débiles, otros son más fuertes, y que el Espíritu Santo nos ayude a considerarnos los unos a los otros en amor y no juzgarnos los unos a los otros, porque estas cosas lo que hacen es que nos distancian más y no se puede ver esa unidad que Dios espera de nosotros, su pueblo. También Romanos capítulo 12, verso 15 dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermano, este verso nos hace ver que a todos nos llegan circunstancias en la vida que nosotros podemos aprovechar para mostrar la unidad, para mostrar el amor de Dios. Porque siempre en alguna manera vamos a tener alegrías. Porque Dios no es malo, que todo es carga, todo es problema, todo es situaciones. No salgo de una para meterme en la otra y lo único que tenemos la mirada puesta es en las pruebas y en las tribulaciones. Pero no estamos dando gracias por las cosas buenas que el Señor nos trae. Y tenemos que aprender a gozarnos con los que se gozan. Con esas alegrías que el Señor nos da, con esas victorias que el Señor nos da. Vamos a gozarnos porque mañana pudiéramos estar llorando. Pero es otra oportunidad que el Señor nos da para mostrar la unidad. De estar allí con el que llora. De levantar al que está caído. Y todas estas cosas promueven la unidad del cuerpo. Dice Romanos 15, capítulo 2, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agradar al otro. Ay, no, porque si se lo digo, pues se va a sentir que está bien grande y que no, se levanta. No, hermano, no lo miremos así, porque ya es que tenemos una predisposición en nuestro corazón. Porque como seres humanos, a todos nos gusta ser reconocidos cuando hacemos una buena labor. Porque yo no creo que usted a su hijo siempre le dice, sí, pero lo hiciste mal. Mami, lo hice, sí, pero te faltó esto. Pero no hiciste lo otro. No, eso lo que trae es desánimo, ¿verdad? Pero por lo menos dime que hice algo bien. Usted no piensa eso, ¿verdad? Por lo menos reconoce que hizo un esfuerzo. Porque no somos perfectos, todos nos equivocamos. Pero todos realmente, si amamos a Dios, queremos hacer las cosas bien para el Señor. Que no nos vaya bien siempre es parte, hermano. Esto es parte del caminar. Pero dice la palabra que nosotros nos agrademos al prójimo en lo que es bueno, ¿ves? Para edificación, para levantar, para fortalecer, para edificación. Y el verso 7 de ese mismo capítulo 15 de Romanos dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo el Señor nos recibió? Con amor, con aceptación. Él no nos rechaza. De esa misma manera, nosotros tenemos que recibirnos los unos a los otros como el Señor nos recibió, porque al final todo es para gloria de Dios. Para que glorificar el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Capítulo 15 también de Romanos, verso 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mira, Pablo sabía lo que Dios había puesto en su iglesia, lo que había puesto en cada uno de ellos. Pablo también, cuando era el momento de instruirlos y regañarlos y exhortarlos porque estaban haciendo algo que estaba en contra de la palabra de Dios, lo hacía. Pero él no se enfocaba en todas esas cosas negativas, sino que él le hacía ver, mire,
Y hermano, es así. Nosotros muchas veces no sabemos lo que Dios ha puesto en nosotros para bendecir su nombre y para bendecir su pueblo. Y Pablo decía que él estaba seguro de que la iglesia estaba llena de bondad, estaba llena del amor de Dios. Y que estaba llena del conocimiento de Dios. Porque él sabía que esa promesa del Antiguo Testamento se había cumplido, en que vendría el momento en que Dios pondría la palabra de él en los corazones de su pueblo. De que él pondría su espíritu adentro de su pueblo. Y el Espíritu Santo de Dios mora en usted y mora en mí. El amor de Dios mora en usted y mora en mí. La bondad de Dios mora en nosotros. Y Pablo estaba seguro de lo que Dios había depositado en su pueblo. Y le decía, ustedes están capacitados para ayudarse el uno al otro. Dice, para amonestarlos el uno al otro. Para aconsejarnos el uno al otro. Y muchas veces nosotros, ay, es que yo no me atrevo a decirle nada a ese hermano. Y lo vemos en necesidad. No, hermano, si usted está dependiendo del Espíritu Santo y usted sabe que es un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero, perdonado. Nosotros, el Señor ha puesto ese amor para nosotros poder ir a ese hermano que lo vemos caído y decirle, hermano, Cristo está contigo. Aquí están mis manos. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Dios nos ha capacitado en Cristo Jesús para poder exhortarnos los unos a los otros. Usted y yo como iglesia, tenemos mucho de Dios. Dios ha invertido mucho en nosotros. Y nosotros muchas veces no reconocemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha puesto de Él en nosotros. Y no es para nosotros, hermano. Es para poder compartirlo con el pueblo. Para que la unidad que Él dijo que quería ver en nosotros pueda haber hecha una realidad. Pero tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros. Y muchas veces lo que sale de nuestros labios es que yo no sé, es que yo no sirvo. Yo no sirvo para eso, yo no sé nada. No, hermano, estamos poniendo en poco la gracia de Dios en nuestras vidas. Cuando no reconocemos lo que Dios ha puesto en nosotros. Porque aunque nosotros nos sintamos, que no podemos, sí es cierto, porque en nuestra naturaleza no podemos. Pero en Cristo dice la palabra que todo lo podemos. Porque si es para hacer la voluntad del Señor, si es para traer gloria a Dios, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi carne me dice que no, mi mente me dice que no, pero el Espíritu me dice lo que Cristo ha hecho por mí, lo que me ha dado y lo que somos como iglesia. Dice la palabra que Él nos ha llenado, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestarlos los unos a los otros. Y Pablo nos está diciendo ahí, ustedes están llenos porque ustedes fueron al instituto, porque ustedes ya pasaron el discipulado, porque ya ustedes saben la mitad de la Biblia. No. Es por la obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Que es el Señor el que nos guía, que es el Señor el que nos guarda. Nosotros solamente tenemos que tener ese espíritu de querer adorarlo y bendecirlo a Él y hacer todas las cosas para gloria y honra de su nombre. Y Él se va a encargar de lo demás, hermano. Porque como le digo, muchas veces decimos, no, eso no es para mí, yo no puedo lo otro. Pero a otros el Señor viene y los bendice y le da aquellas cosas que los otros dicen que no, lo rechazan. O que dame dárselo a este, que aunque sabe que casi no puede, pero me ha dicho, Señor, pero haz tu voluntad y no la mía. Aquellos que dice que Él dice que le quita a unos para darle a otros. Y eso no es lo que el Señor quiere. Él quiere que toda su iglesia disfrute de sus dones, de sus regalos, de su bendición, para que podamos unirnos y cumplir esa unidad por la cual Él nos ha dado. Romanos 16:16 dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Saludaos, hermano, mire qué facilito. Algo para promover la unidad. Saludarnos, hermano, no pasar por el lado. Si a veces sí sabemos que vamos corriendo y no nos alcanza saludar a todos los hermanos que nos encontramos al frente, pero no es la disposición de nuestro corazón. ¿Ves? Pero sí en nuestro corazón tiene que estar saludarnos los unos a los otros y no solamente en el templo, donde quiera que nos encontremos, hermanos.
Porque hay muchas veces que vamos caminando por la calle y es como si se cruzan al otro lado. ¿Qué es eso? Somos hermanos. Tenemos que saludarnos los unos a los otros y esto promueve la unidad. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Para poder soportarnos con paciencia los unos a los otros, ¿qué se necesita? No, ¿qué dice al frente? Al principio. ¿Humildad y qué? Así que, hermanos, para poder soportarnos con paciencia, tenemos que llenarnos de humildad y mansedumbre y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Él está en nosotros, pero nosotros tenemos que bajarnos y dejar que sea Él el que nos cubra con ese amor, con esa humildad, para poder soportar los unos a los otros, porque no es fácil soportarnos los unos a los otros, hermanos. Todos somos diferentes, tenemos caracteres diferentes, maneras de vivir diferentes, culturas diferentes. Pero por eso es que la unidad viene de Dios, viene del Espíritu Santo, porque Él es el único que lo puede hacer posible. Que usted y yo, que usted que se crió tal vez en el polo sur de aquí, de la Argentina, y yo me crié en el Caribe, el Señor nos une de tal manera que es como si yo te conociera de siempre, porque es el Espíritu el que nos une. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si hubiere queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. El perdón, hermano, tenemos que caminar con él para arriba y para abajo. Sin el perdón no es posible soportarnos, sin el perdón no es posible ayudarnos el uno al otro, sin el perdón no es posible la unidad de la iglesia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Unos a los otros, hermanos. Cantar todos juntos, gozarnos todos juntos en el estudio de la palabra, en los cánticos. Todas estas cosas promueven a la unidad. Primera de Tesalonicenses 4:18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Con la palabra del Señor. Con palabras también que salen de nuestros labios que muestran que nosotros, el otro hermano o la otra persona nos interesa. Que no la tomamos en poco. Hay muchas cositas, hermanos, que el Espíritu Santo nos tiene que ayudar porque si nosotros queremos, lo hacemos. Muchas veces alguien está hablando con nosotros, estamos hablando con esta persona y viene otra y nos interrumpe y dejamos a esa persona. Y seguimos hablando con el otro y la persona que está al lado, adiós, pero yo no llegué primero, si vamos a ponerlo de esta manera. Pero no es el hecho de que llegaste primero, es que uno se siente mal. Sí, y son cositas que pasan y nosotros debemos que el Espíritu Santo nos ayude a tener cuidarnos de esas cosas, porque muchas veces también estamos hablando con una persona por teléfono y entra otra llamada y decimos, espérate que me está llamando esta persona, y tú te quedas así. O te cortan y tú ni has terminado. Bueno, hermano, esas cosas no promueven la unidad. Y son cositas que nos pasan a todos. Y que el Espíritu Santo nos ayude a tener más cuidado, porque al tener el cuidado, yo estoy teniendo cuidado de esa persona. Tratando a esa persona como me gustaría que ella me tratara a mí. A mí, en esa parte a mí me ha tocado un cantidad. Yo digo, Señor, ayúdame a tener cuidado que yo no haga lo mismo. Porque es bien fácil verlo en la otra persona, pero verlo en mí se hace bien difícil. Pero el Espíritu Santo nos trae esa palabra para que yo tenga cuidado. Ay, bendito tu nombre. Y dice, Primera Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Tenemos que animarnos los unos a los otros, hermanos. Lo quieran o no, necesitamos que muchas veces que nos empujen, que nos ayuden, que nos levanten. Porque es bien fácil caer en desánimo. Acuérdense que la atmósfera de nosotros es una atmósfera espiritual y el enemigo lo que quiere es que nuestros ánimos decaigan.
que nosotros caigamos en depresión, en angustia, en ansiedad. Pero si nos animamos los unos a los otros, hermanos, vamos a poder levantarnos y decir, no, la unidad aquí, mientras yo pueda ser guardia, por aquí no va a entrar. Y tenemos que levantarnos todos como soldados para cuidar el hermano. Para que así la unidad, hermano, no hay nada más lindo que llegar a un lugar. Si hay algo que el Señor usó para traerme a sus pies, fue la unidad de la familia a la cual me llevó. Me llevó a dos familias. La primera de allí me sacó porque sabía que tenía que traerme a esta para yo poder ser salva, para traerme a la salvación. Y cuando yo llegué a esa familia, yo vi cómo ellos se amaban los unos a los otros. Cómo se cuidaban. Y no era que eran perfectos. Pero lo que el Señor me llamó la atención era de la manera que ellos se amaban y se cuidaban. Y eso me llamó la atención. Y el Señor lo usó como testimonio para que yo llegara a sus pies. El que entra aquí, si nos ve peleando, hermano, dice, pero si allá también se está peleando, pues me voy para allá afuera. No. Tenemos nuestra falta, nos ofendemos los unos al otro, nos herimos los unos a los otros. Eso va a ser parte, hermano. Pero para eso el Señor nos dio el instrumento del perdón, del amor. Y tenemos que utilizarlo para que la unidad sea una realidad en nuestras vidas y en nuestra congregación que el Señor está haciendo y quiere seguir haciendo cosas grandes y hermosas, pero que todavía hay trabajo que hacer en relación a la unidad. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros. Después que confesamos nuestras ofensas, reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestra falta con nuestros hermanos, es necesario orar. Porque la oración ahí es la que va a traer la unidad. Usted no se acuerda los amigos de Job. ¿Qué pasó para que volvieran a estar en unidad de nuevo? Dios le dijo a los amigos, vayan donde Job para que ore por ustedes. ¿Por qué? Porque ellos tratando de ayudar a Job, lo que hicieron muchas veces fue herirlo. Y Dios los perdonó, sí, pero le dijo, se van donde Job para que Job ore por ustedes. Después que nos perdonemos los unos a los otros porque reconocemos nuestra falta, hermano, no se vaya o no deje ir al hermano. Hermano, vamos a orar para sellar esta unidad. Y Hebreos capítulo 10, 24 y 25, estamos por terminar. Y consideraos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Hermano, dice considerándonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Las buenas obras son lo que el Señor nos dejó para que nosotros camináramos haciendo, porque Él no quiere a nadie perezoso. Él no nos salvó para sentarnos y esperáramos ahí hasta que Cristo viniera o nos llevara. No. Él nos salvó, nos trajo una congregación donde vamos a alabar, glorificar al Señor, pero mientras estamos allí nos vamos a estar animando, estimulándonos los unos a los otros y decir, hermano, la obra que el Señor nos dejó, hay que hacerla, vamos juntos a hacerla. Hay que hacer las obras que el Señor nos ha mandado a hacer, entendiendo, y siempre lo tenemos bien claro, que esas buenas obras no nos van a salvar ni nos van a añadir puntos para entrar al cielo. Ya Cristo hizo el sacrificio perfecto. Las buenas obras son para glorificarlo a Él y para que otros lo conozcan, para que otros entiendan que Él está en nosotros. Esas buenas obras son las que nosotros vamos a utilizar para que la unidad se haga una realidad. Porque el hecho de que estemos juntos, eso nos trae la unidad. Pero es necesario que estemos juntos. Porque es imposible que estemos unidos si estamos separados. Y es imposible que estemos juntos y no estemos trabajando para que esa unidad sea una realidad en medio nuestro. En la mayoría de estos versos que acabamos de leer, una de las palabras que se repiten, ¿cuál fue? Los unos a los otros. Uno viene de la palabra uno, que expresa unidad. Denota un elemento de conjunto. Cuando se refiere a personas y decimos son uno, se refiere a que son muy parecidas o complementarias.
Y eso somos nosotros la iglesia, uno en Cristo, parecidos, semejantes a Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Y esto solo se va a ver reflejado en cada uno de nosotros como pueblo, no por el conocimiento que tenemos, sino por la demostración de ese amor sirviéndonos los unos a los otros. Mas no podemos amarnos y servirnos los unos a los otros si no estamos juntos. No, hermano, que la unidad no significa que estemos juntos. Sí, hermano, pero ¿cómo va a haber la unidad si no estamos juntos? Procuremos que cuando estemos juntos estemos en unidad. Eso es algo completamente diferente. Y para eso es que el Señor nos manda a congregarnos. Para adorarlo a Él y para que podamos tener coidonía los unos con los otros. Entonces tenemos que, el Señor nos pone a hacer muchas cosas y todo es con el fin de que nosotros trabajemos juntos para la unidad. Pero si no queremos ser partícipes de las cosas que el Señor nos pone a hacer juntos en la congregación, ¿cómo vamos a ver esa unidad? Que no hay unidad, pero hermano, usted pasa por la iglesia. Yo no tengo tiempo, yo trabajo mucho. A mí muchos años atrás, hermano, mire, ver que el nene no quiere ir a la iglesia. Pero hermano, pero si usted aparece por aquí 2 o 3 meses, cada 2 o 3 meses, porque usted quiere que su hijo venga a la iglesia, vamos a darle el ejemplo, hermano. Llegarnos al templo, congregarnos juntos, para que esa unidad, para que cuando aquellos de afuera nos vean en Cristo en nosotros. Señor, te adoramos por tu palabra en esta mañana, Señor. Haznos entender, Señor, el amor tuyo derramado en nuestros corazones, Señor. Y el deseo de tu corazón, Señor, de ver a tu iglesia unida, Dios de la gloria, Señor. Que cuando nosotros, oh Jehová, nos congreguemos en tu casa, Señor, entendamos que estamos juntos, pero es, Señor, para proclamar, para que se vea la unidad, Señor, que tenemos los unos con los otros, porque hemos entendido que tú eres nuestro Dios, el único que tienes el poder para hacernos uno, para que puedan, oh Jehová, el amor tuyo en nosotros, demostrado los unos con los otros, Señor. En este día una vez más te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has recordado tu palabra, Señor, de la necesidad de caminar y vivir en la unidad tuya, Señor. Es lo que tú anhelas para con tu pueblo, Señor. Hay muchas almas, Señor, que tú quieres traer a tu iglesia y tú las quieres traer, Señor, para que vean, oh Jehová, la obra tuya que tú haces en aquel que te cree, y somos nosotros tu iglesia, aquellos que ya hemos alcanzado la salvación, lo que estamos, Señor, llamados a mostrar ese amor, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Levanta tu iglesia como nunca antes, porque en estos tiempos, Señor, oh, anda desparramada, Dios de la gloria, y no es el propósito tuyo, Señor, pero solamente tú tienes el poder, Espíritu Santo, para volver a soplar de tu viento en medio de tu casa, Señor, y que, oh Jehová, nos levantemos, Señor, a mostrarnos el amor tuyo los unos con los otros, Señor. Que volvamos a estar juntos, que volvamos a tener anhelo por tu casa, Señor. Que volvamos a tener, oh Señor, pasión, Señor, por la obra que tú nos has encomendado aquí en la tierra, Señor, de ir y predicar este evangelio, Señor. Pero, oh Dios de la gloria, la única manera que tú dijiste, Señor, que conocerían, Señor, que somos tuyos, es en la manera que mostramos el amor y la unidad que tú nos has puesto, Señor. Oh Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te creemos a ti, Señor, que seguimos siendo esa iglesia victoriosa, esa iglesia, Señor, que tú pagaste, oh, un alto precio por nosotros, Señor, y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, sino, oh Dios de la gloria, que tú tienes poder, Señor, para volver nuestros corazones a ti, de manera tal que hagamos tu voluntad, Señor, oh, unidos en el amor tuyo, mostrándonos los unos a los otros, Señor, para que otros crean que tú nos enviaste, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén.